Todos notaron que ya no estaba persiguiendo a Javier. Javier mismo también lo notó. Después de clases, me detuvo con una expresión fría. Solo voy a explicar lo que pasó ese día una vez. Si lo crees o no, depende de ti. Diana estaba acorralada por un tipo borracho. Fui a ayudarla. Fue mi culpa no avisarte. Ese día era su cumpleaños. Él estaba afuera peleando por Diana, mientras yo me quedé sola en el parque de diversiones todo el día. Así que Javier pensó que yo estaba enfadada por eso. Negué suavemente con la cabeza. Está bien. Luego, bajo su mirada indescifrable, pasé silenciosamente a su lado y me fui. Él no sabía qué, porque me abandonó otra vez ese día. El sistema ya había determinado que mi misión había fracasado. En un mes, yo sería borrada y enviada de regreso al mundo real, y este cuerpo sería devuelto a su dueño original. Capítulo 1. En el parque de diversiones, cuando el personal me recordó por tercera vez que el parque estaba a punto de cerrar. El sistema soltó un suspiro. Anita, vuelve. Javier no vendrá. Está con Diana ahora mismo. Ya olvidó que hoy prometió venir contigo al parque de diversiones. Golpeé ligeramente el suelo con mis pies adoloridos. Tomé la caja del pastel y me di la vuelta para irme. Está bien. Toda la ilusión que tenía al salir esta mañana ya se había desgastado por completo. Lo único que quedaba era calma. Incluso cuando escuché al sistema anunciar mi fracaso. En un mes, estarás involucrada en un accidente de coche. Este es el castigo por fallar tu misión. Te enviaré de regreso al mundo real cuando estés gravemente herida e inconsciente. En cuanto a este cuerpo, será devuelto a su dueño original. Después de dar el aviso, el sistema desapareció. Saqué mi teléfono para pedir un transporte. Solo entonces me di cuenta de que la batería estaba casi agotada. Al segundo siguiente, se apagó en una pantalla negra. Tampoco tenía dinero en efectivo. Finalmente, aceptando mi destino, empecé a caminar hacia casa por la carretera, aunque ya esperaba que la misión fracasara. En este momento, un cansancio abrumador inundó mi cuerpo, haciendo que cada paso se sintiera insoportablemente pesado. Capítulo 2. De camino a casa desde el parque de diversiones, pasaría por la escuela. Era sábado. El campus debería haber estado tranquilo y vacío, pero no muy lejos de la entrada. En un banco, estaban sentadas dos personas que conocía demasiado bien. En las manos de Diana había un pequeño pastel, más bien un simple bizcocho, con una cerilla clavada en él. Lo siento, Javier. Acabo de enterarme hoy de que es tu cumpleaños. No tuve tiempo de preparar un pastel adecuado. Esto es todo lo que tengo. Espero que no te moleste. El chico sentado frente a ella tenía varios cortes recientes en el rostro. Un vendaje rodeaba su frente, medio oculto bajo su flequillo desordenado, dándole un aire descuidado y juvenil. No le pareció ridículo ese pastel improvisado. En cambio, sacó un encendedor y prendió la cerilla. No, creo que está genial. La voz de Javier seguía siendo fría como siempre, pero había un leve toque de suavidad, como si la estuviera consolando. No pude evitar recordar el día anterior después de clases, en el aula de repostería. Levanté el pastel de cumpleaños que había rehecho varias veces hasta quedar satisfecha y se lo mostré a Javier. ¿Se ve bien? Él estaba apoyado en la puerta con los brazos cruzados. Al escucharme, miró la mano que me había quemado en el horno, llena de ampollas, y su tono fue impaciente. Con solo ver tu mano ya se me quita el apetito. Me sentí un poco avergonzada y traté de esconder la mano en la manga del uniforme. Javier parecía desganado. Se acercó y me arrastró hasta la farmacia. ¿Qué estás escondiendo? Te quemaste y ni siquiera sabes ponerte medicina. ¿Tienes cerebro o no? Aunque parecía irritado. Sus movimientos al tratar mi quemadura fueron suaves y cuidadosos. Reuní valor una vez más y pregunté, sin querer rendirme, Javier, ¿te gusta el pastel? Él miró las ampollas en mi mano, frunciendo el ceño con fuerza. Es feísimo. En ese momento, el sistema me consoló. No le hagas caso. Solo lo dijo porque estaba molesto de que te quemaras haciendo el pastel. Simplemente no dice lo que realmente siente. En realidad se preocupa por ti. Mis pensamientos volvieron al presente. Me quedé de pie en silencio al otro lado de la calle, viendo a Javier consolar suavemente a la chica, diciendo que no le importaba en absoluto ese pastel sencillo. Solo entonces me di cuenta, incluso a alguien tan torpe y contradictorio como Javier, cuando realmente le gusta a alguien, puede ser gentil, puede dejar de lado todas sus aristas, puede notar su orgullo y no soportar verla decepcionada. No sé qué siente Javier por mí, pero sea lo que sea, no es amor. Capítulo 3. Retiré la mirada y me dispuse a irme. Diana me notó. «Adriana, ¿qué haces aquí?» Javier se dio la vuelta.
Su mirada se deslizó hasta el pastel en mis manos y se detuvo por un instante. Parecía que recién recordaba la promesa que tenía conmigo hoy. Diana también vio el pastel y entendió de inmediato. Viniste a buscar a Javier, ¿verdad? Escuché que hoy pensaba celebrar su cumpleaños en el parque de diversiones. Lo siento, por mi culpa te dejaron plantada. Su disculpa sonó superficial, como si ya estuviera acostumbrada a que Javier me abandonara innumerables veces por ella. Y yo, de todos modos, no haría nada. A lo sumo me enojaría en silencio 1 o 2 días, y luego volvería a perseguir a Javier sin pensar. Negué con la cabeza, rechazando su primera suposición. Solo pasaba por aquí. Javier me miró fijamente. Su expresión no parecía relajada. Diana sonrió dulcemente. Evidentemente pensó que era una excusa para salvar las apariencias. Sin molestarse en responder, simplemente dijo: «Qué casualidad que trajiste el pastel. Todavía estamos a tiempo de celebrarlo». Cuando extendió la mano para tomar el pastel, me aparté y negué con la cabeza. Ya se echó a perder. No se puede comer. Apreté ligeramente los labios y me despedí en voz baja. Bueno, es tarde. Me voy a casa primero. Adiós. Diana también se quedó un poco sorprendida. Antes, yo siempre aprovechaba cualquier oportunidad para pegarme a Javier. Ahora, en cambio, tomaba la iniciativa de dejarles espacio. Di unos pasos con el pastel en brazos y luego recordé algo. Me di la vuelta y, algo avergonzada, le pregunté a Diana: ¿podrías prestarme 20? Mi teléfono está apagado y no puedo pedir un taxi para volver a casa. Yo te llevo. Casi en el mismo instante en que terminé de hablar, Javier intervino de inmediato. Habló rápido, con un leve tono tenso en la voz. Actué como si no lo hubiera escuchado. Diana titubeó un momento. Sí, sacó el dinero y me lo entregó. Gracias. Te lo devuelvo el lunes cuando volvamos a clases. Lo tomé y me fui, de principio a fin. No miré a Javier ni una sola vez. Capítulo 4. Tal vez porque sabía que iba a volver a casa. Esa noche soñé con mi vida anterior en el mundo real, durante un descanso largo entre clases. Yo estaba leyendo una novela mientras lloraba. Mi compañera de asiento preguntó confundida: ¿no es una historia romántica dulce lo que estás leyendo? Yo sollozaba entrecortadamente. Para el segundo protagonista masculino, Javier, no lo es. Toda su vida ha sido demasiado dura. Desde la secundaria estuvo enamorado en secreto de la protagonista, Diana, pero por su origen humilde, tenía una personalidad insegura y sensible. Incluso cuando se convirtió en un gran magnate en el final de la historia, nunca se atrevió a confesarle su amor y siempre la protegió en silencio. Y lo peor es que, en la secundaria, también fue constantemente acosado por la villana secundaria de esta historia, la rica y cruel Adriana. Mi compañera me pasó un pañuelo. ¿Tú te llamas Ariana? Ella Adriana. Sus nombres se parecen mucho. Golpeé la mesa con indignación. Me siento humillada por eso. Pero esa misma noche, terminé dentro de esa novela, en el cuerpo de la persona que más odiaba, Adriana. El sistema me dio una misión: conquistar a Javier. Ese año, Adriana era la persona que él más odiaba. Dificultad, nivel SSS. El sistema me miró, evaluando mi emoción. Un nivel de dificultad infernal y aún así estás tan feliz. Porque puedo cambiar la trágica juventud de Javier. Salté de alegría. Mi flequillo se movía de un lado a otro. Voy a darle todo lo mejor. No dejaré que sufra ni un poco más. El sistema no tenía esperanza en mi misión. Dijo que solo esperaría a que llegara el momento para enviarme de regreso al mundo real. Pasé 2 años intentando ablandar el corazón de Javier. Con el tiempo, su nivel de afecto hacia mí llegó a ser tan alto que incluso el sistema pensó que la victoria estaba cerca. Pero al final, aún así fracasé. Pensándolo bien, tampoco tengo derecho a culpar a Javier. Después de todo, él siempre ha amado a Diana. Que haga todo por ella y la ponga en primer lugar es algo completamente natural. Esa verdad, solo la entendí recientemente, cuando dejé de querer a Javier. Capítulo 5. Ayer sopló viento durante todo el día. A la mañana siguiente, no fue ninguna sorpresa descubrir que me había resfriado. Después de tomar medicina, recibí una llamada de un amigo de Javier. Adriana, pensamos celebrar hoy el cumpleaños otra vez, en el mismo parque de diversiones que habían planeado antes. ¿Vienes? Javier nunca ha sido alguien a quien le importen los cumpleaños. Más o menos entendí que esto era su forma de compensarme por lo de ayer. Cuando hablé, mi voz sonaba claramente congestionada. Diviértanse ustedes. Hoy voy a la biblioteca. La voz del chico se alejó un poco del teléfono. Dice que Adriana no va a venir. Unos segundos después, del otro lado se escuchó una risa breve, con un toque de burla. Como quiera. Su actitud no fue inesperada. Javier nunca ha tenido mucha paciencia conmigo.
Esto ya era lo máximo que podía hacer para ceder. No pude evitar toser un par de veces. El chico lo notó y habló hacia el teléfono. Adriana, ¿estás resfriada? Bueno, si no vienes, no vengas. Descansa bien. Antes de colgar, lo escuché preguntar. Oye, ¿y Javier? ¿A dónde fue? Alguien respondió. Parece que fue a la farmacia. ¿A comprar qué? ¿No le acaban de cambiar la venda de la herida? Ni idea. Capítulo 6. Fui a la biblioteca con Sam. Sam, el amigo de la infancia de Adriana, el cuerpo original, también es la única persona en este mundo que sabe que soy una conquistadora. Poco después de que llegué a este mundo, él notó que algo no cuadraba. Sam me observó detenidamente y soltó una risa baja. Deja de intentar mentir. No puedes engañarme. Nadie conoce a Adriana mejor que yo. Después de que le confesé lo de la misión de conquistar, solo se sorprendió un momento antes de aceptar la realidad. Quizás fue porque sigo teniendo la apariencia de Adriana. Durante estos 2 años, también ha sido muy bueno conmigo. Es uno de mis amigos más importantes en este mundo. De camino a la biblioteca, le conté que había fracasado en la misión. ¿Eso significa que en un mes te irás? Sí, la verdadera Adriana volverá pronto. Podrás reunirte con tu amiga de la infancia. El bolso tipo mensajero de estilo utilitario de Sam se balanceaba con sus pasos, golpeando suavemente su espalda de vez en cuando. Sonrió ligeramente, pero no respondió. En sus ojos, la emoción era tenue y distante. Capítulo 7. No volvimos hasta que la biblioteca cerró. La casa de Sam está justo al lado de la mía. Al llegar a su puerta, me detuve, lista para despedirme. Sam miraba en silencio hacia el frente, hacia la entrada de mi casa. Seguí su mirada, y me encontré con los ojos oscuros de Javier. Llevaba una chaqueta negra de exterior, que hacía que su rostro pálido pareciera aún más frío. Las heridas en sus pómulos y mandíbula añadían un aire más agresivo y rebelde. En su mano llevaba una bolsa con medicamentos. Volví en mí y giré la cabeza hacia Sam. Ya llegaste a casa. Entra primero. Adiós. Se dio cuenta de que no quería que se involucrara en mis asuntos con Javier. No preguntó nada más, solo asintió. Si pasa algo, llámame. La puerta de su casa se cerró con un clic. La mirada de Javier se movió lentamente, siguiéndome mientras caminaba hacia él, sujetando la correa de mi mochila. ¿Me buscabas por algo? En lugar de responder, preguntó, ¿no estabas resfriada? Te veo charlando tan feliz con él, no pareces estar tan mal, como si quisiera contradecirlo. Sentí picazón en la garganta y no pude evitar toser un par de veces. El sarcasmo en sus ojos se desvaneció un poco. Aspiré por la nariz. Si no hay nada, me voy a casa. El chico se movió para bloquearme el paso. El frío que emanaba de él me hizo estremecer ligeramente los hombros. No sabía cuánto tiempo había estado esperando allí para que su ropa estuviera tan fría. Estás enferma y aún así sales a dar vueltas con él. ¿Para qué? Con el rostro serio. Javier metió la bolsa de medicamentos en mis brazos. Y sobre lo de ayer, solo lo explicaré una vez, si lo crees o no, es cosa tuya. No era bueno disculpándose, así que su explicación fue breve. Ayer Diana fue acorralada por un borracho. Fui a ayudarla, pero olvidé avisarte y te hice esperar tanto tiempo. Eso fue culpa mía. En mi recuerdo, Javier era alguien que despreciaba dar explicaciones. Que hoy viniera a buscarme sí me sorprendió un poco. Pero, fuera de eso, no sentí nada más. Le devolví la bolsa de medicamentos y lo miré levantando la cabeza. Gracias, pero no puedo aceptar tus cosas. Yo puedo comprar mis propios medicamentos. Sobre lo de ayer, acepto tu disculpa. ¿Hay algo más? De verdad tengo que irme a casa. Javier apretó los labios, su mirada fija en mí, como si preguntara en silencio, ¿qué te pasa? Pasó un momento, no obtuve respuesta, así que asumí que no había nada más. Dije un suave adiós y lo dejé atrás para entrar en casa. Ya en mi habitación, miré hacia abajo por la ventana. El chico permaneció allí en silencio durante un buen rato. Luego, como si finalmente entendiera algo, soltó una risa fría. Arrojó la bolsa de medicamentos a la basura cercana y se fue sin expresión alguna. Probablemente Javier ya entendió lo que quise decir. Esta vez, no estaba haciendo un berrinche. Lo había dejado definitivamente. Capítulo 8. Tal vez porque fui la persona que más tiempo persiguió a Javier. Y también la más escandalosa al hacerlo. Cuando de repente dejé de hacerlo en silencio, casi nadie lo notó. En la clase de educación física, los chicos de la clase formaron equipos para jugar baloncesto. Javier y Sam resultaron heridos al mismo tiempo. Al escuchar la noticia, corrí de inmediato a la enfermería. Javier, cuando peleaba, no solo era brutal, también tenía mucha técnica, casi nunca perdía.
En estos 2 años, su reputación había ido creciendo, lo suficiente como para intimidar a los matones de los alrededores de la escuela, que ya no se atrevían a provocar problemas. Por eso también había ganado muchos seguidores que admiraban su fuerza. Dentro de la enfermería, Javier estaba rodeado por un grupo de chicos. Mientras tanto, del lado de Sam, solo el representante de deportes le preguntó un par de cosas por compromiso. Uno de los amigos de Javier me vio y sonrió con picardía. Hermanita, no es nada grave. No te pongas tan nerviosa, ¿vale? No pienses que tu crush es tan débil. Javier mantenía el rostro tenso, sin siquiera levantar la cabeza. No esperaba que ni siquiera sus amigos hubieran notado estos días que ya no lo perseguía. Solo pude fingir que no escuché. Pasé de largo entre ellos y me acerqué a Sam. ¿Estás muy herido? ¿Quieres que pida permiso y te acompañe al hospital? Después de todo, antes, Sam también me había cuidado cuando estuve enferma. La enfermería estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Más bien, el aire estaba tenso, como si comprimiera todos los sonidos. Sam lanzó una mirada ligera a la espalda de Javier. No es nada, solo duele un poco. Sonrió y me miró con cierta dificultad. No hay nadie que me ayude a volver al aula. Adriana, ayúdame. Sí. Asentí. Sam apoyó su brazo sobre mis hombros y, cojeando, salimos juntos. Capítulo 9. Después de eso, todos parecieron darse cuenta de algo. Dejaron de hacer bromas sobre Javier y yo. Unos días después, el sistema apareció de nuevo sin previo aviso. Traía una nueva misión. La pedí especialmente para ti. Si la completas, no sentirás ningún dolor en el accidente de coche cuando te vayas. El sistema dijo, la próxima semana es la ceremonia de graduación de su último año, ¿verdad? Para no afectar la preparación del examen de ingreso a la universidad, la escuela adelantó la ceremonia al inicio del segundo semestre. Escuché que cada clase solo puede presentar un número. Adriana, si logras conseguir ese puesto para el espectáculo, la misión se considerará completada. Al día siguiente, vi en la hoja de inscripción del delegado de clase que, además de mí, otras 3 personas también se habían inscrito para competir por ese puesto. Diana se apuntó con una interpretación de piano. La encargada de actividades artísticas eligió canto en solitario, y otro chico planeaba hacer un monólogo cómico. Yo, igual que la encargada artística, me apunté para cantar en solitario. Después de todo, era lo único que podía considerarse una habilidad mía. El delegado de clase dijo que, para ser justos, los 4 debíamos grabar nuestras presentaciones completas. Durante la reunión de clase, se reproducirían los videos para todos. Luego, los compañeros votarían para elegir quién representaría a la clase en el escenario. Capítulo 10. Ese día de la reunión de clase no hubo resultado final, porque Diana y yo quedamos empatadas en el primer lugar. El delegado de clase estaba angustiado. ¿Hay alguien que aún no haya votado? Javier no ha votado. Hoy no vino a la escuela. Al final, decidió que en 3 días se volvería a votar entre Diana y yo. Sam parecía bastante irritado. Ahora mismo en la clase, los que te apoyan a ti y a Diana están mitad y mitad. Solo falta que Javier se pronuncie. Pero joder, ni hace falta decirlo, seguro votará por Diana. Sam y yo estábamos sentados junto a la ventana de vidrio de una tienda de té con leche. Afuera estaba un cruce de carreteras. Los autos pasaban a toda velocidad. La fuerza del impacto era visible incluso a simple vista. Eso me hizo pensar inmediatamente en el accidente de coche que estaba por venir. Decir que no tenía miedo sería mentira. Sostuve el vaso tibio de té con leche. Quiero intentarlo. ¿Intentar qué? Convencer a Javier de que vote por mí. Capítulo 11. Antes me gustaba Javier. Hacer cosas para complacerlo me salía de manera natural. Ahora, incluso iniciar una conversación con él me resultaba torpe y extraño. El día antes de la votación, justo después de que sonara el timbre de salida, reuní valor y caminé hasta su asiento. ¿Tienes un momento ahora? Él se recostó en la silla y levantó la mirada. ¿Me necesitas para algo? Asentí un par de veces. Desde atrás se escucharon unos pasos ligeros. Javier. Era Diana. Esta noche, después de clases, ¿vienes conmigo a alimentar a los gatos callejeros? La decepción apenas empezaba a surgir en mi pecho. Bajé la cabeza, ya preparada para irme. Javier respondió con indiferencia. Esta noche no puedo. Diana tampoco esperaba que la rechazara. Se quedó atónita por un momento, y luego volvió a sonreír. Bueno, entonces iré sola, pronto. El aula quedó completamente vacía. Javier bajó los párpados. Sin mirarme. Habla. ¿Qué necesitas? Rápidamente saqué de mi mochila un tubo de pomada. Vi que las heridas de tu cara aún no han sanado, así que compré esto.
Era una forma muy torpe de agradarle. Mis intenciones eran demasiado evidentes. Después de decirlo, cerré los ojos por reflejo, preparándome para su burla, pero la expresión de Javier no cambió. Tomó la pomada y la observó en su mano. De pronto, se me ocurrió algo y hablé. Si quieres, ¿puedo ayudarte a aplicarla? Como respuesta, Javier simplemente volvió a poner la pomada en mi mano. Moví una silla y me senté a su lado. Con un hisopo, tomé un poco de pomada y la apliqué con cuidado sobre sus heridas. En el aula, solo se escuchaban breves intercambios de palabras. Javier, gira un poco la cara. Aquí también es una herida. Sí, todavía no ha cicatrizado. ¿Te dolerá si aplico la pomada? No. Después de terminar, empecé a organizar mis palabras, pensando en cómo introducir el tema de la votación, pero él fue directo al grano. Dilo sin rodeos. ¿Qué necesitas que haga por ti? Al ver que había descubierto mis intenciones, me sentí avergonzada, con la cara caliente. Tras un momento, respiré hondo y lo miré directamente. Mañana, en la votación del espectáculo, ¿podrías votar por mí? Ese puesto es realmente importante para mí. Era la primera vez que intentaba sobornar a alguien, y hablaba con torpeza. ¿Tienes hambre? Yo puedo invitarte a comer. Cuando intentaba sugerirle comprarle una computadora o una consola, Javier me interrumpió. Adriana me miró fijamente. Después de un largo momento, su voz grave sonó junto a mi oído. Si quieres mi voto, responde una pregunta. ¿Cuál? ¿Te gusta Sam? Negué con la cabeza. Siempre hemos sido solo amigos. ¿Qué tiene eso que ver con tu voto? No respondió, pero el frío en sus ojos se suavizó un poco. El chico se levantó, como si fuera a irse. Apreté los labios. Entonces, ¿mañana votarás por mí? Javier estiró el cuello, se colgó la mochila y salió del aula con aire despreocupado. Sí, capítulo 12. Antes de la reunión de clase, mi compañera de asiento me miró sorprendida. ¿Por qué estás tan feliz? Siento que hasta cada hebra de tu cabello está emocionada. Sonreí ligeramente. Sin decir nada, podría volver a casa sin dolor. Sonó el timbre de clase. El delegado subió al estrado y comenzó el conteo de votos. Ah, cierto. Antes de contar, déjame preguntar. Javier, ¿si votaste esta vez? Me giré para mirarlo, sin poder ocultar la sonrisa en mis ojos. El chico, al encontrarse con mi mirada, desvió los ojos de repente. Sí, de pronto, una mala sensación creció en mi interior. El delegado iba contando voto por voto. Sentía que cada segundo era lento, como una tortura. Bien, eso es todo. Ya terminé de contar. Diana gana por un voto. La chica sonrió radiante. Gracias a todos por su apoyo. El delegado asintió. Después de clase registraré tu presentación. Mis dedos se aflojaron. La pluma rodó y cayó al suelo. El sonido claro atrajo muchas miradas. En el aire silencioso, de pronto se escuchó una risa burlona. ¿En serio? ¿Qué expresión es esa? ¿Qué esperaba? ¿Acaso no era obvio que Javier votaría por Diana? Han pasado 2 años y todavía cree que para Javier vale más que Diana. Exacto, qué ridículo. Apenas terminaron de hablar. Un libro cayó frente a esa persona. Sam sonrió y dijo, si tienes valor, dilo más fuerte. Miré fijamente mis dedos, con la mirada perdida. Las burlas parecían venir de muy lejos. Con eco, golpeando mis oídos una y otra vez. Al final, lo que sonó fue el suspiro impotente del sistema. Adriana, has fallado otra vez. Capítulo 13. Sam me encontró detrás del aro de baloncesto en el gimnasio. Para ese momento, ya había pasado media hora desde que terminaron las clases. El chico se agachó frente a mí, algo perdido. Adriana, yo abrazaba mis rodillas, con la mirada vacía. Sam, vi en internet que, cuando recibes un impacto muy fuerte, puede que te desmayes antes de sentir dolor. ¿Crees que sea verdad? La mandíbula de Sam se tensó. Javier, ese maldito. Al segundo siguiente, el maldito del que hablaba apareció en nuestro campo de visión. Sam se levantó de golpe. ¿Y todavía tienes el descaro de venir? Un amigo de Javier se puso delante de él. ¿Puedes dejar de enfadarte sin saber toda la historia? Frunció el ceño y me miró. En la clase antes de la votación, Diana vino a decir que sus padres se divorciaron, y que su mamá se iba al extranjero para empezar una nueva vida. Quería que su madre la viera actuar en el escenario antes de irse, así que cambió su decisión en el último momento. El chico parecía confundido. Adriana, ¿de verdad tenías que competir con Diana por esto? Sam apretó los dientes. No entienden nada. No tienen idea de lo importante que es este puesto para ella. Me levanté y detuve a Sam antes de que siguiera hablando. Vamos, quiero ir a casa. Javier me llamó con voz ronca.
¿Por qué es tan importante ese puesto? Dio un paso hacia mí y bajó la mirada para observarme. Si realmente quieres subir al escenario, puedo contactar con el consejo estudiantil y conseguirte un puesto extra para que actúes en nombre de ellos. Después de decir eso, suavizó el tono y añadió, ¿está bien? Sus ojos temblaban ligeramente, como si algo estuviera a punto de escaparse de sus manos. Dejándolo inquieto, Sam lo empujó con brusquedad. Aléjate de ella. Ni aunque consigas todos los puestos del mundo ahora serviría de algo. ¿Cómo pudo Adriana llegar a gustar de alguien tan basura como tú? Luego tomó mi muñeca. Adriana, vamos. Al salir del gimnasio, lejos de donde Javier pudiera verme, sentí que el aire dejaba de ser tan pesado. Quizás un accidente de coche dolería mucho, o quizás perdería el conocimiento antes de sentir el dolor. En algún momento, de repente lo acepté, da igual como sea, mientras pueda volver a casa, volver a ese mundo donde no existe Javier. Capítulo 14. Además de anunciar el fracaso de mi misión, antes de desaparecer, el sistema me hizo otra pregunta. Adriana, cuando regreses a ese mundo, ¿quieres olvidar todo lo de aquí? Puedo ayudarte a borrar tus recuerdos. El tiempo en ese mundo se ha detenido desde el día en que entraste aquí. Si eliges borrar, cuando regreses solo sentirás que tuviste un sueño borroso, y al amanecer te levantarás como siempre para ir a la escuela. La habitación estaba en silencio absoluto. El sistema no me apuró. Sabía que era una decisión que requería pensarlo bien. Después de un largo rato, me escuché decir, está bien. Capítulo 15. La ceremonia de graduación se acercaba. Diana practicaba con mucha dedicación. Durante los descansos entre clases, a veces se la escuchaba usar el escritorio como si fuera un piano, tocando con los dedos mientras tarareaba la melodía. En la pausa del mediodía, se puso un vestido nuevo. ¿Qué opinan? ¿Será demasiado formal usar esto al tocar? Para nada. Se ve hermoso. ¿De verdad? Mientras hablaba, corrió hasta el asiento de Javier y giró sobre sí misma levantando la falda. ¿Y tú, Javier, te gusta? Sam, preocupado de que yo estuviera de mal humor, vino a buscarme. Adriana, ¿quieres salir a tomar aire? Levanté la vista de los exámenes, y lo primero que vi fue su expresión tensa. Estoy bien. Golpeé ligeramente el papel con la punta del bolígrafo. Estoy preparando la competencia de inglés. La competencia sería en medio mes, justo unos días antes de que me fuera. El sistema dijo que yo era diferente a otros conquistadores. Yo había entrado en este mundo con el alma, no con el cuerpo. Así que, incluso hasta el último día antes de irme, debía seguir viviendo y estudiando como siempre. No podía dejarle problemas a la dueña original del cuerpo. Pero cuando la profesora de inglés me dijo que Javier también había llegado a la final, y que planeaba que él y yo fuéramos juntos a la oficina a practicar ejercicios 3 veces al día, mañana, mediodía y estudio nocturno, no pude evitar hablar. Profesora, ¿puedo retirarme de la competencia? Javier, que estaba de pie a un lado, curvó ligeramente la mano que tenía a su costado, bajo la luz blanca y excesiva. Sus pestañas bajaban levemente, temblando, y su rostro parecía algo pálido. Toda su persona parecía cubierta por una capa de polvo tenue, dando una sensación inexplicable de decaimiento. La profesora ni siquiera preguntó el motivo y rechazó de inmediato. No, esta competencia tiene mucho valor. Deben tomársela en serio. Está bien, profesora. Capítulo 16. Por suerte, Javier no hablaba mucho, aunque practicábamos juntos en la oficina mañana, mediodía y noche. Casi no intercambiábamos palabras. Después de terminar un pequeño examen, la profesora nos lanzó directamente las respuestas. Entréguenme las redacciones. El resto. Intercambien hojas y corríjanse entre ustedes. Si no entienden algún error, vengan a preguntarme. No sé si fue porque me quedé demasiado tiempo pensando en una pregunta equivocada. Pero Javier escribió la explicación en una hoja borrador, justo cuando la empujó hacia mí. La profesora lo notó. Javier, explícaselo directamente. Lo mejor es que se expliquen entre ustedes los errores. Cuando la profesora salió a buscar agua caliente, tomé su hoja. Gracias. Luego añadí, ¿puedes explicarlo directamente? Javier se detuvo un momento y dijo en voz baja, pensé que no querías hablar conmigo. Mi mirada recorrió rápidamente el texto de comprensión lectora, sin levantar la cabeza, y respondí con un simple, pero la profesora pidió que lo hicieras. La punta de su bolígrafo quedó apoyada sobre el examen durante mucho tiempo, sin moverse, hasta que la tinta se expandió, formando una mancha oscura. Capítulo 17. Cuanto más se acercaba la competencia, más tiempo nos dejaba la profesora de inglés practicando por la noche. A veces incluso nos retenía 1 hora extra. Ese día nos dejó ir casi 1 hora y media después.
La escuela estaba prácticamente vacía. Sacudí la cabeza, intentando despejar todas las letras en inglés, y aceleré el paso. De pronto, detrás de mí se escuchó un gemido ahogado. Me detuve y me giré. Javier se sujetaba el estómago, apoyándose en la pared con la otra mano, a punto de perder el equilibrio. Su rostro, completamente pálido, mostraba la gravedad de su estado. Fruncí los labios con fastidio y regresé hacia él. Javier, ¿estás bien? Intentó enderezarse. Falló. Estoy bien. Su voz temblorosa hacía que sus palabras no fueran nada convincentes. Suspiré en silencio. ¡Qué cansancio! Quiero volver a casa. El edificio estaba completamente vacío. No tuve más remedio que llamar al conductor para que subiera y ayudara a llevar a Javier al hospital. El conductor fue a registrarlo. Yo lo sostuve mientras caminábamos hacia urgencias. Poco después, tomé los formularios para los exámenes. Regresé a la consulta. El conductor ya estaba jadeando de cansancio. El médico, mientras escribía, dijo: gastritis aguda, necesita suero. Llévelo directamente a la sala de infusión. Javier giró la cabeza hacia mí. Apenas podía mantener los ojos abiertos, y sus ojos se oscurecieron. Lo siento, te retrasé para volver a casa. Ya no me duele tanto. Puedo ir solo a la infusión. Ustedes regresen. Justo cuando iba a responder, una figura familiar apareció en mi campo de visión. Sentí un gran alivio y le hice señas. Diana, estamos aquí. Apenas terminé de hablar, alguien me agarró la muñeca con fuerza. Javier me tiró hacia él, con una tormenta en los ojos. ¿La llamaste tú? Intenté soltarme. ¿Qué pasa? Javier, suéltame. Pero él me acercó aún más. ¿Ahora me odias tanto? Me desconcertó su repentina ira. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué tenía que ser ella? La voz de Javier era helada. ¿Qué intentas demostrar? Que ya no te importa nada entre Diana y yo. ¿Que incluso estás dispuesta a ayudarnos a crear oportunidades? Responde, Adriana. Tardé un momento en entender lo que decía. Yo había enviado un mensaje a un amigo de Javier, pidiéndole que viniera a acompañarlo durante la infusión. Fue él quien terminó pasándole el asunto a Diana, después de haberme esforzado en traerlo al hospital. ¿Y encima tenía que soportar este interrogatorio? Me pareció absurdo. El cansancio se convirtió en enojo en un instante. Me solté de su mano con esfuerzo y di unos pasos atrás. Tienes razón, Javier. Lo miré sin expresión. De verdad ya no me importan ustedes. Pero no soy tan aburrida como para perder el tiempo creando oportunidades para ustedes. Para mí, ya no tienes tanta importancia. Que estén juntos o no, no tiene nada que ver conmigo. Y otra cosa, si estás enfermo, no vengas a la escuela aguantando. Si vuelve a pasar algo como hoy, también es una carga para los demás. Javier me miró fijamente, con emociones intensas agitándose en sus ojos. Diana ya se había acercado. No dije nada más. Me fui con el conductor. Capítulo 18. Mi relación con Javier cayó al punto más frío. En el estudio matutino, la profesora de inglés fue a una reunión. En la oficina solo quedábamos nosotros dos. Después de corregir un pequeño examen de inglés intercambiando hojas, él quiso, como siempre, explicar los errores. Bajé la cabeza y tomé mi examen, con tono educado. Gracias. Puedo corregirlo yo misma. No hace falta que me lo expliques. En la oficina solo se oía el leve sonido del bolígrafo rozando el papel. Javier guardó silencio durante mucho tiempo, como al principio. Escribió la explicación en una hoja borrador y la empujó hacia mí. El movimiento fue muy suave, como si temiera perturbar algo. No desvié la mirada ni un poco. Hice una bola con el papel y la tiré a la basura sin dudar. Siempre hay formas de resolver los errores, aunque me tome más tiempo. No quería decirle ni una palabra más. Este estado entre Javier y yo se mantuvo hasta el final de la competencia. Faltaba solo un día para que yo me fuera. Pensé que ya no volveríamos a cruzarnos. Era el cambio entre el final del invierno y el inicio de la primavera. La ciudad del interior se sentía aún más seca. En el vecindario y las calles había carteles por todas partes, recordando prevenir incendios y revisar riesgos. Pero claramente, la escuela no lo había tomado en serio. El viejo edificio de laboratorios de física se incendió por un fallo en el cableado envejecido. Justo nuestra clase tenía práctica en ese edificio. Cuando el fuego empezó a crecer, el profesor evacuó a los estudiantes al piso de abajo con calma y orden, y solo entonces fue a llamar al 119. Cuando el delegado empezó a contar a los alumnos, de repente gritó, ¿y Adriana? Adriana, ¿dónde está Adriana? No puede ser. Acabo de recordar que antes del incendio el profesor le pidió que fuera al aula de al lado a buscar las pesas. Las expresiones de Javier y Sam cambiaron bruscamente. Capítulo 19. El fuego se extendió rápidamente al aula de al lado.
Mi pie seguía atrapado en el gabinete del equipo multimedia. La madera se había deformado y una tabla se había clavado en mi tobillo en un ángulo extraño. El humo espeso entraba a grandes bocanadas por la ventana entreabierta. Tosí sin parar. Por un instante, pensé que mi partida se había adelantado. Quizás este incendio era lo que el sistema había preparado para enviarme de vuelta a casa. Pero entonces apareció Javier. Su respiración era inestable. Claramente había corrido de regreso. ¿Qué pasó? Me cubrí la mitad inferior del rostro. Fui a recoger las pesas que se habían caído dentro, y se me quedó el tobillo atrapado aquí. No puedo sacarlo. Javier se arrodilló frente a mí y examinó la situación. Por suerte, la herida no era profunda. Golpeó la tabla del gabinete hasta romperla y, con un tirón suave, liberó mi pie. El fuego empezaba a bloquear la salida. Al verlo, Javier frunció el ceño y me levantó en brazos, corriendo hacia afuera. Instintivamente me moví un poco. Él bajó la mirada hacia mí. No puedes salir por tu cuenta. Por mucho que me odies, tendrás que aguantar por ahora. Apoyé la cabeza en su hombro, avergonzada. Gracias. Javier apretó los labios y salió rápidamente del edificio cargándome. Me dejó en el suelo. Sam también salió corriendo por otra salida. Apresuradamente, caminé cojeando hacia él. ¿Estás herido? Apenas negó con la cabeza, cuando de repente alguien gritó detrás. La ventana se cae. Cuidado. Desde el tercer piso, una mitad de la ventana, con el marco ya quemado, cayó directamente sobre nosotros. No hubo tiempo de reaccionar ni de huir. Desde atrás, una mano me empujó con fuerza. Sam y yo nos tambaleamos, logrando esquivar el marco, pero este cayó sobre el hombro de Javier. El impacto casi lo hizo arrodillarse. Uno de sus amigos corrió a sostenerlo. ¿Estás bien? Javier negó con la cabeza, sin decir nada. Mi mirada se detuvo en el sudor fino que cubría su frente. Sam asintió hacia él. Gracias. Si estás herido, dilo. Te lastimaste por nosotros. Nos haremos responsables. Javier curvó levemente los labios, sin responder. Sam soltó una risa seca, como si pensara que no sabía apreciar el gesto. Vamos, Adriana, ya que él está bien. No hace falta que estemos aquí insistiendo. Los dos seguían siendo incompatibles como el agua y el fuego. Javier se enderezó al ver que yo aún lo miraba. Su nuez se movió ligeramente y apartó la mirada. Estoy bien, pueden irse. Volvió a su actitud fría y distante, como siempre, pero hace un momento, cuando corrió a empujarme, el pánico en sus ojos era imposible de ocultar. El delegado notó la herida en mi tobillo. Adriana, necesitas una vacuna antitetánica. Te cuesta caminar. Busca a alguien que te acompañe al hospital. Sam dijo naturalmente. Yo te acompaño. Javier se dio la vuelta con su amigo, dispuesto a regresar al aula. Lo llamé. Javier, ¿tienes tiempo para acompañarme al hospital? Su cuerpo se detuvo, y se giró. La incertidumbre en sus ojos oscuros se fue calmando poco a poco. Sí, convencí a Sam para que volviera, y fui al hospital con Javier. Él fue a registrarse en la máquina automática. Le recordé, saca 2 turnos. Tu hombro también necesita revisarse. Javier se quedó en silencio unos segundos y, obedeciendo, sacó 2 turnos. Después de que me pusieron la inyección, Javier también salió con los medicamentos que le recetó el médico. En un banco largo fuera del hospital, balanceaba lentamente las piernas. Javier, de verdad gracias por hoy. No solo me salvaste 2 veces, también salvaste a Sam. Giré la cabeza para mirarlo. ¿Puedo preguntarte por qué no te agrada Sam? Me lanzó una mirada de reojo, con un tono ligeramente frío. ¿Y eso? Solo quería saber si hay algún malentendido entre ustedes. Si lo hay, podrían aclararlo. Sam no es una mala persona. Recordaba que en la obra original no se detallaba mucho el final de Sam, pero, ya que en el futuro Javier se convertiría en una figura poderosa de primer nivel en la ciudad, que su relación con Sam fuera tan tensa no traería nada bueno. Antes de irme, esperaba poder hacer algo más por Sam. Javier levantó ligeramente la comisura de los labios con una burla, bajando la mirada. Así que me trajiste al hospital a propósito. Me acompañaste a ver al médico, todo eso como una forma indirecta de mostrar buena voluntad para reconciliarte en nombre de tu amigo de la infancia. ¿De verdad no soportas que alguien lo deteste? Clavó su mirada en la mía, como si se estuviera burlando. ¿No dijiste que no te gustaba? ¿Cómo llegó a la conclusión de que me gustaba Sam? Expliqué, confundida. Te traje a ver al médico porque escuché que te habías lastimado con el marco de la ventana. No tiene nada que ver con Sam. Digo esto solo como una buena amiga. No quiero que lo malinterpreten. Sentía que con Javier no había forma de razonar. Me rendí en intentar persuadirlo y planeé tomar un taxi de regreso a la escuela. De repente, Javier habló desde mi lado. Sobre lo de la última vez, lo siento.
Al oír eso, lo miré. Javier dijo, la vez que me pusieron suero por la gastritis, pensé que estabas intentando crear una oportunidad para Diana y para mí, y en un momento de urgencia, me desquité contigo. El camino fuera del hospital era apartado y silencioso, tan silencioso que incluso escuché como la respiración de Javier se detenía un instante antes de que hablara. Parecía no estar tan calmado como aparentaba. Adriana, no me gusta Diana, nunca me ha gustado. Capítulo 21. Javier dijo que antes él y Diana iban a la misma secundaria. En el primer año, aún no sabía pelear. Cuando unos matones lo rodearon, fue Diana quien pasó por allí y llamó a la policía para salvarlo. Por gratitud, empecé a tratarla cada vez mejor. Nunca rechazaba nada de lo que me pedía. La gente decía que eso significaba que me gustaba Diana. Yo nunca había querido a nadie, así que no sabía si era cierto. Luego todos asumieron que sí, y yo también terminé creyendo que realmente me gustaba. Hizo una pausa casi imperceptible, y su voz se volvió más baja, hasta que conocía. Ya es muy tarde, lo interrumpí con indiferencia, levantándome para estirarme un poco. A esta hora, la escuela ya debe haber terminado. Yo me voy a casa. Adiós. Con cierta lentitud, me di cuenta de lo que estaba a punto de decir, porque sentía hostilidad hacia Sam, y porque se enfadó tanto cuando pensó que yo intentaba juntarlo con Diana. Di media vuelta y avancé unos pasos. Javier me alcanzó y se puso delante, bloqueando mi camino. Si no quieres escuchar esa frase, entonces no la diré por ahora. El chico se inclinó ligeramente, quedando a la altura de mis ojos. Adriana, sé que ahora, para ti, ni siquiera soy mejor que un desconocido. He hecho muchas cosas que te han hecho sufrir, por eso renunciaste a mí. Bajé la cabeza y miré la punta de mis zapatos, indiferente a sus palabras. ¿Por qué siempre es así? Después de que el sistema me notificó que la misión había fallado, me dijo que podía ayudarme a conseguir una plaza adicional en el escenario, y al instante fui enviada de vuelta a casa. Entonces, de repente, dijo que la persona que siempre le había gustado era yo. Incluso su forma de entender el amor estaba atrasada y torcida. Cuando suavizaba el tono, sonaba como si estuviera tratando de consolar a alguien. Lo compensaré, Adriana, no lo necesito. Javier respondió con un y sonrió levemente. No tiene que ver contigo. Es algo que quiero hacer por mi cuenta. Mañana justo es sábado. ¿Vamos al parque de atracciones? Rechacé con calma. No voy a ir. Mañana voy a volver a casa. Javier no se sorprendió por mi respuesta. Entonces iré yo solo. También llevaré un pastel y me quedaré en la entrada del parque de atracciones todo el día. ¿Estás enfermo? Javier soltó una risa suave. Puede ser. Adriana, no importa si no vienes. Solo quiero saber cómo te sentías ese día. Capítulo 22. No me tomé en serio las palabras de Javier. Para mí, él ya no tenía ninguna importancia. No sé por qué, pero cuanto más se acercaba el momento de volver a casa, más tranquila me sentía. Tan tranquila que la noche antes de regresar, incluso dormí profundamente como siempre. Al día siguiente, el sistema, que había desaparecido durante mucho tiempo, volvió a aparecer. Ariana, vengo a llevarte a casa. Usó mi nombre real. Salí de casa como de costumbre. Después de despedirme de Sam, el único en este mundo que conocía mi identidad, me fui con mi bolsa de lona al hombro, como si no hubiera diferencia con cualquier otro día. Era como si simplemente fuera a la biblioteca a estudiar, y regresaría cuando cerrara. Mis pasos se volvieron cada vez más ligeros, y cada pisada se sentía suave, como si caminara sobre algodón. El sistema dijo que había llegado el momento, y entonces me detuve. Me despedí de este sueño que había durado 2 años. Adiós, ya me voy a casa. Historia extra. Capítulo 1. A las 11 de la mañana, Javier ya llevaba 4 horas de pie en la entrada del parque de atracciones. Sabía, en el fondo, que Adriana probablemente no vendría, así que desde el principio no tenía grandes expectativas. Pero aún así, no pudo evitar que el corazón se le enfriara poco a poco. La gente iba y venía a su alrededor. De vez en cuando, alguien le echaba una mirada curiosa, preguntándose cuánto tiempo más pensaba quedarse allí ese chico que parecía haber sido plantado. Resulta que Adriana había esperado por él todo un día en una situación así, reprimiendo la incomodidad y aferrándose a la esperanza. Javier al final no se quedó hasta que el parque cerró. Se fue antes, porque recibió una llamada. Adriana había sufrido un accidente de tráfico. Estaba gravemente herida y había sido llevada al hospital. Capítulo 2. Adriana despertó 3 días después del accidente. Javier había estado todo ese tiempo junto a su cama. Con la voz ronca, preguntó, ¿cómo estás? ¿Te sientes incómoda en alguna parte?
La chica negó con la cabeza, dócilmente. Tengo un poco de sed. Javier de inmediato le sirvió un vaso de agua tibia. Adriana no lo tomó, sino que lo miró y sonrió, radiante. Javier, ¿me das tú de beber? El chico alzó la mirada, incrédulo. Después de un largo momento, respondió en voz baja con un y acercó el vaso a sus labios. Sus movimientos eran suaves. Si se miraba con atención, incluso temblaban un poco. Sam estaba en la puerta de la habitación, observando en silencio esa escena. Al cabo de un momento, se marchó sin expresión alguna. Aún había albergado una pequeña esperanza, tal vez, al despertar, seguiría siendo Ariana. Tal vez, por algún error del sistema, no la habían enviado de vuelta, pero ahora parecía claro. La verdadera Adriana había regresado. Capítulo 3. Adriana heredó todos los recuerdos de la conquistadora de estos 2 años, así que sabía que su familia acabaría en la ruina, y que su propio destino no sería nada bueno. Y el chico frente a ella, a quien antes había humillado y acosado, parecía que en el futuro sería extremadamente exitoso. Podía notar que Javier se había enamorado de ella. Más precisamente, se había enamorado de Ariana, pero no importaba. Seguiría imitando el comportamiento de Ariana y estaría con Javier, para evitar el trágico destino que le esperaba. No le importaba fingir todo el tiempo, incluso hasta casarse con Javier. Capítulo 4. Pero aunque realmente había imitado bastante bien, Javier no tardó en notar que algo no cuadraba. Después de que Adriana salió del hospital, aceptó perdonarlo y empezó a salir con él. Esa noche, después de clases, Javier la acompañó a casa. En la puerta, la chica se puso de puntillas para besarlo. Javier no supo por qué, pero al encontrarse con sus ojos oscuros y brillantes, la evitó por instinto. Justo en ese momento, Sam pasaba por allí. Al ver la escena, soltó un bufido y se marchó con indiferencia. Javier observó su espalda pensativo. Adriana le tomó de la mano y preguntó, ¿qué pasa? Javier volvió en sí y apretó ligeramente la punta de sus dedos. Nada. Adriana, entra a casa. Los ojos de Adriana se enfriaron por un instante, pero aún así sonrió y respondió que sí. ¡Qué idiota! ¿Por qué es tan difícil de tratar? Capítulo 5. Javier no creía en fantasmas ni en nada que no pudiera ser comprobado por la ciencia, pero creía en lo que veía. La chica frente a él no había cambiado en apariencia, e incluso sus hábitos eran muy similares a los de antes, y aún así, le provocaba una inquietud inexplicable. Además, estaba la reacción de Sam. ¿No le había gustado siempre Adriana? ¿Por qué últimamente casi no tenía contacto con ella? Incluso al enterarse de que estaban juntos, su reacción había sido indiferente. Siguiendo su instinto, Javier alcanzó a Sam. Espera. Sam se giró. ¿Qué pasa? Aunque todo aquello sonaba completamente absurdo, aún así, Javier lo preguntó. ¿Dónde está Adriana? Me refiero a la Adriana original. La expresión de Sam cambió bruscamente. Capítulo 6. El sistema no esperaba que las cosas terminaran así. El objetivo de la conquista había despertado. Incluso podía comunicarse con él, sin importar el precio. Quiero ir a verla. El sistema sintió que hacía mucho tiempo que no se encontraba con un idiota tan increíble. Ariana lo había perseguido durante 2 años, y él la ignoró por completo. Ahora que ella se había ido y lo había olvidado por completo, él decía que estaba dispuesto a darlo todo por encontrarla. Guardó silencio un buen rato antes de responder. Vale. Ariana regresó a su mundo a través de un accidente de tráfico. Si tú quieres ir, será de la misma manera, solo que un poco más dolorosa, siendo atropellado por un camión. Segundo, y lo más importante, vas a otro mundo, pero nunca podrás estar con Ariana. Solo podrás verla enamorarse de otra persona, salir con alguien, casarse y pasar toda su vida con otro. Y para ella, tú solo serás un desconocido o un amigo. Si se da cuenta de que te gusta, te convertirás en la persona que más deteste. Ese es tu ajuste. Aún así, ¿quieres ir? Pensó que Javier al menos lo consideraría por un momento, pero él simplemente escuchó en silencio y asintió. Nunca pensé que ella terminaría conmigo. Solo quiero verla. La suave luz de la luna caía sobre sus hombros, haciéndolo parecer tranquilo y racional. No importa qué identidad tenga, mientras pueda estar a su lado. El sistema recordó cuando Ariana llegó por primera vez, 2 años atrás. El chico frente a él era solitario y sombrío, con un aire tenue de desprecio por el mundo. Sin darse cuenta, Ariana lo había cambiado mucho. Está bien, volveré a buscarte en 3 días y entonces te enviaré allá. Te lo advierto, una vez que vayas, no podrás regresar nunca más. Está bien. Capítulo 7. La compañera de pupitre sentía que Ariana había cambiado demasiado rápido. ¿Eres de las que se entusiasman 3 minutos y ya? Hace unos días decías que te gustaba Javier.
Hoy incluso te compré una edición física con firma dedicada. ¿Por qué de repente ya no te gusta? Ni siquiera ha pasado una semana. Ariana también se sintió algo avergonzada. Tomó el libro y sonrió. No lo sé. No sabría explicarlo, simplemente dejó de gustarme. Pero la firma sí me encanta. Gracias. Mientras hablaban, sonó el timbre previo a clase. Alguien en el aula dijo, oigan, llegó un estudiante transferido a nuestra clase. Acabo de verlo en la oficina. ¿Es chico o chica? ¿Es guapo /diagonal A? La figura del profesor ya apareció fuera de la ventana. La conversación tuvo que detenerse. Les presento a su nuevo compañero. ¡Wow! ¡Qué guapo! Mira. Ariana estaba hojeando la edición física. Justo en esa página era la primera aparición de Javier en la historia. Aún no había tenido tiempo de leerla cuando la arrastraron para que levantara la cabeza. Una brisa suave pasó. Los mechones de cabello en la frente del chico se movieron ligeramente, haciendo que sus rasgos se vieran aún más elegantes. Abrió la boca para presentarse. Me llamo Javier.